Hola, somos Rosa María Veneda López y Alessandra Pino Moreno y vamos a presentar los retratos masculinos y femeninos en Goya, además de sus autorretratos. En el índice empezaremos con una pequeña introducción de Francisco de Goya, seguido de una breve introducción de autorretratos del artista y comentaremos algunas obras. Seguidamente haremos una breve introducción a los retratos masculinos y veremos algunos de ellos, incluso varios retratos infantiles realizados por Goya y la importancia del retrato militar. Y finalmente terminaremos con los retratos femeninos y varias obras que nos ayudan a visualizar la forma en la que Francisco de Goya retrata a sus clientes y amigos, entre otros. Y por último os mostraremos la bibliografía y las referencias que hemos usado para realizar nuestro trabajo. Francisco de Goya y Lucientes es un pintor que destaca por su personalidad tan compleja y tan difícil de definir en sus cuadros. Goya nos revela un espíritu atormentado incapaz de conformarse con su destreza. En sus obras nos muestra su emoción creadora ante el fenómeno que estimula la visión plástica, en la que no se refleja la melancolía y la fuerza de este pintor irascible y agudo. Hay que entender su postura, ya que fue un cortesano que supo interpretar magníficamente a la sociedad de su época, es decir, ese modo de vida alegre y elegante tan característico del siglo XVIII. Su sordera fue su principal enfermedad, que le provocó que le llamaran solitario y preso por su fantasma en esa época. Él tenía solo un objetivo: convertir en protagonista de sus cuadros la vida misma. Y él sabía perfectamente que esta opción implicaba un cambio de actitud. Él quería reflejar verazmente la realidad y plasmarla en sus obras, por lo que tenía que ser completamente consciente de la verdad. Sin embargo, no podía engañarse, y para hacer que esto fuera posible estará obligado a dar un paso más allá del naturalismo. Ya no le sería mostrar la superficie de la realidad, sino que debía de profundizar hasta en lo más íntimo de cada personaje retratado. Goya proporciona una brillante colección de las mayores personalidades de la época, en los que casi todos tuvieron una estrecha relación de amistad con él. Verdaderamente se palpa en las obras esa empatía o proximidad que guarda con sus más allegados, desde clientes hasta fieles compañeros. Goya es uno de los mejores retratistas de la historia, junto con Velázquez y Rembrandt, que el mismísimo artista lo reconocía como sus maestros recordados en esa época y en la propia naturaleza. Goya seguramente usaba los autorretratos como una indagación acerca de él, de su personalidad y de su estado de ánimo, de cómo estaba él por aquel entonces. Hasta él mismo se ponía delante del espejo y se pintaba sin ninguna restricción. El pintor, a través de su autorretrato, se interesaba para ver las transformaciones que ocurren en su fisonomía durante los años que pasan. Era una parte muy fundamental en él. Era como ver un espejo de cambios en la propia psicología del artista, algo muy introspectivo, y también sirve para poder apreciar cómo ha evolucionado su manera de pintar y su tradición pictórica. Mengs en 1775 le mandó a trabajar en la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, que significó el comienzo de la trayectoria pintoresca de Goya, nada más llegar a Madrid para trabajar como cartonista, y realizó su primer autorretrato que se conoce de él. Para la ejecución de esta obra se inspiró en un autorretrato de Mengs de 1773, y Goya aparece aquí con unos 29 años de edad, y lo hace para autofirmarse como artista y darse a conocer en la corte. Se retrató con absoluto realismo y una pose pretenciosa y desenfadada, con su larga cabellera negra cayendo sobre sus hombros. La luz realza magistralmente sus facciones y la expresividad de los ojos y de los labios. El retrato está ejecutado con gran maestría y pulcritud, con la pintura aplicada de forma estirada, al modo que lo hacía Mengs. Aquí Goya ya mostrará sus espléndidas cualidades para el retrato. En el autorretrato en el taller nos encontramos ante el artista pintando un lienzo delante de un gran ventanal por donde entra la luz, creando un juego lumínico interesante, dejando a contraluz la figura del pintor que mira hacia el espectador. En el autorretrato de 1975 nos muestra un retrato de busto prolongado en el que el artista se representa sentado frente a su lienzo, sobre un fondo neutro de color gris. Sus ojos miran intensamente al espectador, reflejando su rostro iluminado, con la concentración que el pintor requería en su trabajo. La obra trasluce sensibilidad y orgullo, y forma todo un conjunto de tono prerromántico.
El retrato ocupa la mayor parte de sus obras. Estos eran rápidos, pero muy bien trabajados. Al principio de su carrera presta más atención al colorido, la luz y crea composiciones armoniosas. Más tarde sus pinceladas pasaron a ser más sueltas con la introducción de manchas. Al final de su carrera sus pinturas pasaron a ser más oscuras, donde utiliza una gama de negros, grises y sepias. Los primeros retratos serán muy estáticos y fríos y más adelante serán de mayor penetración psicológica, es decir, los retratos realzan los aspectos psicológicos de los retratados, en donde representa una doble visión, la física y la moral. Selecciona de los personajes aquellos aspectos y facciones que más resaltan. Retratar es mucho más que mostrar una figura, la intención suele ser mostrar algún aspecto relevante de esa persona. El retrato es también un medio en el que se entrelazan y se hacen visibles las relaciones de poder. Su amistad con Jovellanos y Ceán Bermúdez le facilitará los contactos. Por eso muchos personajes de la política, nobleza y de las finanzas pasarán por sus pinceles. En cuanto a la técnica, Goya trabaja sobre todo con la luz y el color. Sus pinceladas resaltan las texturas y destacan los brillos. Desde dentro del género retrato, la tipología es amplia, técnicas diferentes de cuerpos enteros o parciales, de individuos, de parejas o de grupos. Cabe destacar que el retrato fue el género artístico de gran importancia en Europa durante el siglo XVIII. Goya posee un lenguaje pictórico que necesita expresarse por medio de todas las técnicas posibles, como el óleo sobre el lienzo, la tabla, el dibujo y los grabados en aguafuertes y litografías. Estudió y copió a los maestros para dominar las técnicas y así liberar el espíritu de invención que desde sus inicios le acompañó. Francisco de Goya se caracteriza por la minuciosidad a la hora de realizar todo detalle desde el rostro hasta la ropa del retratado. A lo largo de su vida siempre demostró la habilidad de dar realismo, plasmar personalidades, favorecerlas, sensación de cercanía y ahondar en la psicología de los protagonistas. Es fascinante porque no se restringe solo a los rasgos físicos más característicos, sino que destapa la personalidad, algo que no todos los artistas eran capaces de alcanzar. El cliente, al sentirse feliz por el buen resultado de sus retratos, aumentaba las compras y de ahí su triunfo. Goya alcanzó su mayor éxito en el retrato del conde de Floridablanca y se dio a conocer por toda España que no era un pintor vulgar. Goya debió de estar tan agradecido porque dicha obra le supuso abrirle las puertas de la corte en Madrid y puso gran empeño en este retrato oficial, pues era una de sus primeras oportunidades para adentrarse en la corte. Por eso Goya queda autorretratado a la izquierda de la composición, en primer término de perfil y mostrando un cuadro, pero Floridablanca no le presta atención. Pero aún así, el hecho de exhibirse aquí es un acto revelador de la estrecha amistad que había entre los dos. Además, el contacto con la corte le permite también conocer la obra de Velázquez. Cabe destacar la importancia de este retrato tan veraz y realista a una de las personas más conocidas del siglo XVIII en España, como es Gaspar Melchor de Jovellanos. Es una obra espléndida porque Goya fue capaz de elaborar un estudio tan detallado de todos los aspectos que presentaba a Jovellanos como ministro de Gracia y Justicia en el despacho. El retratado se exhibe frío, cercano y sobrio. Goya lo muestra con una actitud pensativa, melancólica, incluso con cansancio. Pinta a Jovellanos tal como es, correspondiente a su edad, porque en ningún momento Goya lo quiso idealizar. Goya también le da importancia a la luminosidad crepuscular que recrea con la luz y la oscuridad, el saber y la ignorancia, emblema de la Ilustración. Algunos historiadores discuten sobre si tienen conexión este retrato con algún capricho, como por ejemplo la obra El sueño de la razón produce monstruos, donde aquí el propio Goya queda desplomado sobre una mesa, que es lo que parece que hará de un momento a otro Jovellanos. Goya realizó un gran número de retratos muy diversos, reales, ecuestres, de busto, de cuerpo entero, etc. Y Carlos III en 1785 convirtió a Goya en su pintor. Años más tarde terminó siendo nombrado pintor de cámara por Carlos IV. Una vez que ya era conocido, todos le buscaban por su majestuosidad a la hora de cumplir con su trabajo y tuvo el privilegio de conocer a numerosos intelectuales en ese momento, como por ejemplo su amigo Juan Agustín Ceán Bermúdez. Goya era su amigo y por eso lo retrata de forma sencilla y familiar, sentado con las piernas cruzadas y apoyando uno de los codos sobre la mesilla circular, en los que se ven estampas haciendo posiblemente referencia al coleccionismo. Además, aquí hay un estudio de la propia luz que entra por medio de un foco en la zona derecha, y las pinceladas son nerviosas. Se trata de un retrato que destaca por los tonos oscuros en los que los toques más luminosos lo apreciamos en las medias y en la camisa. El fondo oscuro, como en la mayoría de los retratos del pintor, ayuda a destacar la figura.
Pero poco a poco fue ganando soltura, sobre todo a raíz de la enfermedad que le hizo cambiar la forma de pintar los retratos, y a partir de aquí, en la década de 1790 y 1800, empieza a retratar maravillosos retratos con profundidad psicológica y viendo el alma del retratado, como los retratos de amigos del propio artista, como Leandro Fernández de Moratín, que fue el más relevante dramaturgo español del siglo XIX, donde Goya le pintó en 2 retratos, donde se nos muestra la gran unión de amistad que tenía con Moratín. En el segundo retrato de 1828 lo realizó cuando Moratín y Goya eran compañeros de exilio en Burdeos. Y gracias a los numerosos testimonios y cartas que el dramaturgo enviaba a Melón, conocemos muchas noticias en los últimos años de vida de Goya en Burdeos. Aquí vemos a Leandro Fernández Moratín con el aspecto de un hombre de su edad, sin idealizar, donde sus rasgos ya no son tan firmes como en el primer retrato que pinta Goya, y se nos hace difícil reconocerle, pero su mirada afable le delata por la forma en que Goya pintaba a sus grandes amigos. Lo retrata como un joven escritor de gran éxito. Además, le introduce cierto afecto y cariño a este amigo que conoce desde hace mucho tiempo. Y es aquí donde el sentimiento prima por encima de todo y de sus técnicas. Moratín ha alcanzado la madurez vital, pero también intelectual, que podemos percibir a través de su mirada experimentada de aquella época. El retrato tiene una plasticidad muy especial, propia del arte moderno, provocada por los marcados contornos del personaje y por la aplicación plana del color del fondo, sin perspectiva. Uno de los arquitectos de gran importancia en España del siglo XVIII fue Ventura Rodríguez. El arquitecto queda representado mirando al espectador y sujetando en una de sus manos un plano. Algunos piensan que posiblemente el plano sea de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. El detalle más peculiar de la obra sería el brazo derecho. Aquí Goya utiliza la posición de los dedos que inconscientemente dirige nuestra mirada al documento, además de que supo captar muy bien el rostro del personaje con gran orgullo, satisfacción y emoción, para resaltar su gran maestría ante sus proyectos. Finalmente, Ventura Rodríguez resalta por su volumetría por la posición de la columna detrás de él y el fondo oscuro. Este viste elegantemente siguiendo la moda madrileña de por aquel entonces. A través del análisis artístico de los retratos infantiles de Goya, cabe destacar la importancia y la introducción de diferentes animales domésticos y pájaros, todos ellos como elementos susceptibles de ser interpretados en clave alegórica por el propio cliente, como una reflexión sobre la débil frontera que separa el mundo terrenal de los niños y las fuerzas del mal que acechan contra ellos, o como un mero hecho de comentario sobre la vulnerabilidad de la inocencia infantil, como ocurre en el retrato de Manuel Osorio Manrique de Zúñiga, realizado en 1788 y que se encuentra en el Museo Metropolitan de Nueva York, Estados Unidos. Una de las figuras infantiles más importantes para el artista fue su querido nieto, al cual lo retrató en 3 ocasiones. Mariano Goya fue el nieto preferido del artista y aquí lo retrató con todo el cuidado y atención que requería. Es uno de los retratos infantiles más exquisitos que hizo, donde podemos apreciar con gran naturalidad y viveza la ternura que tenía el artista hacia su nieto. Aquí contaba con tan solo 4 años de edad y podemos apreciar su piel sonrosada, con una mirada que nos transmite mucha ternura. En una de sus manos podemos apreciar además cómo sujeta un cordel atado a un cochecito de juguete. Goya retrata además a generales y personajes del cuerpo militar en España, como es el general José de Urrutia, realizado en 1798 y que se encuentra en el Museo Nacional del Prado. Retratado con un ambiente rocoso en el fondo de la obra. Simbólicamente, el general representa la dura experiencia de la vida militar, gracias a la introducción de un cielo tempestuoso que refleja su carácter militar. El retratado se deja ver de cuerpo entero, con la mano izquierda apoyada en el bastón de mando y en la derecha lleva un catalejo, uniformado con el típico traje de capitán general. Además, Goya le hizo ostentar en el cuadro la banda y placa de Carlos III, con sus respectivas medallas y condecoraciones. El artista lo presentará como si en ese momento liderara alguna operación militar.
Como bien hemos podido comprobar, Goya recoge todos los géneros artísticos y casi un tercio de sus obras son retratos, pudiendo dividir su labor artística en dos grandes etapas. La primera de ellas va de 1711 a 1807, donde predomina su faceta estética, optimista y jovial. En cambio, la segunda, que va de 1801 a 1824, estará marcada por la guerra y su sordera, y esto culminará con la época oscura. En ambas se puede observar como principal hilo conductor el gran número de retratos femeninos que realiza el artista, además del gran número de grabados, donde se ilustrará la imagen de la mujer del siglo XVIII, siendo uno de los temas más tratados el matrimonio, o incluso grabados donde la propia mujer aparecerá bajo las formas que se le han ido otorgando a lo largo de la historia del arte, como la de bruja, celestina o la de mujer fatal. Goya destacará con su pincel la figura femenina, donde encontramos retratos que tienen un significado acompañado por diversas etapas pictóricas e históricas, surgiendo así la tipología de la maja como modelo femenino. Entre todos los retratos femeninos que realiza el artista, hemos elegido algunos de los más significativos, intentando de esta manera explicar los diversos contextos socioculturales que asumirá Goya y que se verán reflejados en su producción. Se observan retratos tan magníficos como el retrato de la Marquesa de la Solana, realizado en 1795. En esta pintura, Goya retrata a la Marquesa de cuerpo completo. Además, la figura de la Marquesa aparecerá de manera estilizada con las manos cruzadas, como bien podemos ver, y llegando a sostener en una de sus manos un abanico. Sus pies aparecerán cruzados, al igual que la mantilla que lleva en su pecho, y que cubrirá además parte de su cabeza, que irá además galonada con numerosas flores. Otra de las grandes obras será La Duquesa de Abrantes, realizada entre 1793 y 1838. Goya retrata a la duquesa de medio cuerpo y usa el fondo neutro para destacar la propia figura. En su mano derecha porta una partitura, mientras que con la mano izquierda se sujeta el chal. Además, llama la atención cómo el propio artista realiza con un gran detallismo los pliegues de las telas, a diferencia de otras zonas cuya pincelada será mucho más suelta, como es el caso de la corona de flores que lleva la duquesa. Como bien hemos comprobado en estas dos grandes obras, se muestra la imagen de dos mujeres que pertenecen a la alta sociedad, ataviadas con prendas propias de la propia maja. Además, ambas aparecerán representadas de cuerpo entero, giradas sutilmente hacia un lateral, con una posición de brazos similar, así como el fondo, que tiene tonalidades grisáceas, en contraposición con otras tonalidades mucho más llamativas. Además, realizará otra serie de retratos femeninos, como La Marquesa de Villafranca, realizada en 1804. En esta obra, Goya retratará a la marquesa con traje blanco de estilo imperio, que aparecerá de manera sedente sobre una butaca y que va ataviada con un tapiz de seda rojo damascado. Los pies de ella aparecen sobre un almohadón y aparecerá retratando a su marido. La marquesa aparecerá además con una visión totalmente dirigida fuera de la composición. Sobre el velador se encuentran las paletas de colores, pinceles y un cuenco para los aceites. Cabe destacar además que posteriormente realizará otra serie de retratos. El retrato de Josefa Valleu, realizado entre 1808 y 1810. Hubo ciertas dudas sobre quién era realmente la retratada, pero los detalles del vestido, moda o su propio peinado databan de la obra de 1814 a 1816. Además, el único retrato que se conoce de ella es uno de pequeño formato, donde se pueden llegar a observar diversos rasgos faciales mucho más envejecidos y nada parecidos al esbelté que se muestra en este. Tras diversos estudios y técnicas, se dan cuenta que debajo de la pintura habrá otro retrato de pequeño formato, donde aparece una modelo ataviada con diseños de la moda española, y se llega a identificar con Juana García Ugalde. Este retrato se realiza de manera directa sobre la primera, sin llegar a borrarlo o cubrirlo con una nueva capa preparatoria. La modelo, visible, se identificará con numerosos dibujos de Rosario Weiss, hija de Leocadio Zorrilla en Burdeos. Nace en diciembre de 1788 en Madrid. Era huérfana, pero tenía una gran posición económica.
pudo haber sido el ama de llaves del propio artista, mientras que para otros pudo haberse tratado de su propia compañera sentimental, que lo acompañó en los últimos años de su vida. Realiza además el retrato de La lechera de Burdeos. En ella retratará de manera espontánea, llegando a realizar una pintura de género enmarcada en la tradición de pintura de oficio. Está realizada con la técnica del óleo sobre lienzo, y la composición, como bien podemos apreciar, es bastante sencilla, reflejando además la ausencia de movimiento. La retratada aparece con rostro melancólico. Los tonos grises y verdosos serán los más llamativos en toda la obra, que se contrapone con otros colores, haciendo que esta obra tenga ciertos caracteres impresionistas. Por último, llamará la atención además la pincelada suelta que usará el propio artista para retratar a la lechera. Por otro lado, podemos encontrar un gran número de retratos femeninos que realizará el propio artista, como pueden ser La señora Sabasa, que fue realizado en 1790 y que, según una anécdota popular, el propio pintor conocía a la propia retratada, que tenía 20 años, por lo que esa obra dataría de principios del XIX. También realizará La tirana en 1792, que se retrata como al dramaturgo Leandro Fernández Moratín, como bien podemos observar en dicha diapositiva. La duquesa de Alba en 1776, El retrato de una mujer en 1808, donde no se sabe realmente quién era la retratada, El retrato de Isabel de Porcel, realizada en 1804, o La marquesa de Santa Cruz, realizada en 1805.